pudiera pasar haciendo esto todo el día, es algo así como desestresante. En este video vamos a estar reparando un iPhone 6 Plus sin señal y aprendiendo la importancia de un revaling perfecto. Intro. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. Bienvenidos otra vez a otro video. Aquí vamos a aprender hoy algo nuevo. Los que están viendo el canal por primera vez, bienvenidos. Aquí estamos aprendiendo un poquito todos los días acerca de las reparaciones cotidianas, llamémosle, que vienen todos los días a nuestros talleres para reparar. El día de hoy vamos a hablar, vamos a aprovechar básicamente. Tengo por acá un iPhone 6 Plus que me lo mandan porque no agarra señal. La típica falla cuando se desconectan las dos patillas ahí del baseband, que hay que volverlo a levantar, hacerle revaling. Entonces quería aprovechar esta reparación que voy a hacer ahorita porque quería hablar algo bien importante acerca de lo que es el revaling. Yo siempre lo he dicho en todos mis cursos y lo sigo sosteniendo, es un buen técnico de microsoldadura es aquel que tenga una buena técnica de revaling. Ustedes miran todos mis videos, tenemos más de 200 videos subidos al canal, pero todo lo que ven es de que las cosas que yo hago fáciles, los diagnósticos se aprenden. Eso se aprende conforme experiencia, cursos y esas cosas, pero la técnica del revaling es lo que hace que los videos o las reparaciones que tal vez otros colegas o yo se vean fáciles. ¿Qué quiero decir con esto? La base, si ustedes agarran una base de diagnóstico desde el iPhone 5S hasta el iPhone 11, es exactamente similar. Podemos reparar, si tenemos una buena base desde el 5S hasta el iPhone 11, podemos repararlo, podemos llegar a los diagnósticos. Yo sé que muchos de ustedes también reparan Android, reparan tabletas Android. Entonces les decía, tengo acá un iPhone 6 Plus, me lo mandan porque no da email. Quiero enseñarles mi técnica, la que yo ocupo para revaling. Primero vamos a hablar de stencil. Ah, sí, Edgar, es que vos haces fácil el revaling porque tenés stencil de los Kianly Gold y tenés de los Relife y yo no tengo. No, señores, el stencil que sea les va a ayudar para su trabajo. Esa es mentira, que porque es Kianly, sí mejora, sí ayuda muchísimo. Con uno de $1, con eso lo podemos lograr, con esos que venden baratos. Por aquí tengo yo uno, aquí, este, y con este vamos a hacer nuestro revaling. Este es se llama Kaisi la marca, ¿ok? Y con este vamos a hacer el revaling para que vean de que esto sirve, sí sirve muchísimo, pero no es excusa para hacer un buen revaling. Todo está en la técnica. Entonces, necesito un buen revaling. Tal vez si se está metiendo a lo que es CPU, ahí sí hay una gran diferencia, o si se está metiendo, por ejemplo, a iPhone X, tal vez ahí sí vaya mejorando un poquito. No les digo que toda la vida ocupen uno de estos, ustedes tienen que ir invirtiendo también en su trabajo para hacerlo más fácil. ¿Necesito un Kianly para hacer este trabajo? No, lo pueden empezar con uno de estos y mientras van haciendo más ingresos, entonces ya compran los stencil buenos. Entonces, esa es una cosa. Los stencil, no necesitamos un stencil caro, no necesitamos un stencil color dorado, color negro para hacer un buen revaling. Ojo, con eso no quiere decir que teniendo uno dorado no es más fácil. Es más fácil, pero si ustedes tienen una buena técnica, con este lo pueden lograr. Número 2, pastas. Existen un montón de pastas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Yo, en lo personal, hay muchísimas pastas muy buenas. Por ejemplo, Indium tiene una pasta muy buena, pero tampoco es algo de que yo diga necesitamos una pasta cara. Yo toda la vida, todos los trabajos desde el iPhone 6 hasta el iPhone 8 Plus los trabajo con una simple pasta mecánica. Esa pasta la más común. Ahora, cuando me meto a trabajar iPhone X, tal vez cambie un poquito la aleación. Cuando me meto a trabajar tal vez CPU, cambie un poquito de pasta mejor calidad, porque el trabajo tiene que ser más delicado. Pero hablemos un poquitito de pastas, porque tampoco soy un experto en esto de las pastas, solo les estoy comentando mi opinión. Entonces tenemos pastas. Ahorita he estado probando la Relife. Esta pasta, la Relife, bueno, no tengo el botecito aquí.
Pensé que este era... Hablemos un poquitito de pastas. Tampoco soy un experto en soldadura ni nada de eso, no, les voy a contar un poquito de mi experiencia. Ahorita he estado probando lo que es la marca Relife y la verdad me ha gustado mucho. La estoy empezando a usar para probar y tener otros puntos de opinión. Siempre he usado Mechanic. También en México me regalaron este botecito de Indium, también lo he probado para CPU perfecto, y tengo por ahí diferentes aleaciones. Entonces, aleaciones vamos a encontrar un montón. Vamos a encontrar 183, 250 y algo, 138. Hablemos un poquito sobre las aleaciones. Aleaciones van a encontrar muchas, van a encontrar 183, van a encontrar 138, van a encontrar también un tipo de aleación 250 y algo, que es un poquito más por allá, 140 y algo, también hay otra aleación. Yo ocupo nada más dos tipos de aleaciones. Como les digo, esto es nada más mis opiniones personales. Yo ocupo 183. ¿Para qué ocupo 183? Para casi todo. Toditito los revaling que yo hago de todos los celulares, desde el iPhone 6 hasta el iPhone 8, yo ocupo siempre 183 para pegar los circuitos. ¿Para dónde ocupo la pasta 138? La pasta 138 la ocupo para cambiar aleaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo un PMIC de iPhone 6S, por ejemplo, ven que esos son bien delicados. Yo primero aplico pasta 138, luego cambio toda la aleación y luego ya soldo, pero le soldo un chip que lleva las esferas de estaño con 183, pero para cambiar la aleación y para limpiar esa superficie siempre me cambio a 138. Entonces 138 yo la he ocupado también en CPU para hacer transferencia de datos nada más. Hay diferentes discrepancias entre todos nosotros de cuál es buena, cuál es mala. En lo personal yo ocupo 138 y ocupo 183. No ocupo otro tipo de aleación. Entonces ese sería el paso número 2. Entonces tiene que ver con la pasta. Paso número 3. ¿Qué más necesitamos para un buen revaling? Necesitamos una servilleta, necesitamos un paño o un trapo, no sé cómo le dicen en sus países. Necesitamos un bisturí y una pistola de calor y muchas ganas de divertirnos. Entonces vamos a comenzar con este revaling, que es a lo que venimos. ¿Qué vamos a hacer? Como les dije, tenemos acá lo que es este iPhone 6. Me lo mandan porque no agarra señal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a comenzar a hacer? Es los iPhone 6 Plus, para aprovechar ahorita el momento, vamos a quitar el blindaje. Este blindaje nunca lo calienten. Si lo pueden quitar con un cautín, o también yo he visto, por ejemplo, Carlos lo quita con bisturí. Yo nunca he podido. Hace poquito me metí un cuentazo aquí por el bisturí. ¿Quién no se ha cortado en el bisturí? Escríbanme en el comentario quién no se ha cortado con un bisturí. Entonces, vemos de que esto, si lo calentamos, podemos dañar muchas cosas en el teléfono. Para comenzar, vamos a prender el teléfono y vamos a ver que efectivamente el teléfono no da lo que es el email, que es una falla común, pero yo quería aprovechar para hacer lo que es el revaling, ¿ok? Lo vamos a prender. Aquí está el teléfono ya prendido. Solo voy a conectar lo que es el botón para poder desbloquearlo. Aquí tengo la clave que me mandó Julio. Entonces 60 81 04. Ahí se recuerda. Ok, aquí está el teléfono. Dice sin SIM. Está bien. Pero cuando yo quiero meter lo que es el número de email, a veces aparece y a veces no. Como se dieron cuenta, ahorita apareció, pero el teléfono pierde el email de vez en cuando. Entonces, cuando tengan un teléfono así, iPhone 6, que el email lo pierde de vez en cuando lo pierde, de vez en cuando no. Entonces, eso es una falla bien común. El email termina en 1358 para que lo vean ahí. Y vamos a empezar con la reparación. Como les digo, este teléfono ahorita dio email, pero el teléfono se le va el email. Hay veces que lo da, hay veces que no lo da. Entonces, ¿cómo vamos a quitar este blindaje? Yo siempre ocupo un Dremel.
Este Dremel me pareció bastante bonito. Este Dremel lo acabo de comprar. Las descripciones de toda la herramienta que ocupo abajo siempre de los videos. Y vamos a empezar a cortar. ¿Cómo vamos a cortar? Vamos a cortar por las esquinas. Una vez cortado lo que tiene que ver la placa, aquí ya lo quitamos. Esto, como les digo, no cuesta mucho. Entonces vamos a pasar al microscopio. En el microscopio, acuérdense que siempre antes de bajar un baseband hay que medir. Vamos a medir un par de voltajes que deberían de estar presentes. Con un par de voltajes que yo tenga, eso me dice a mí que el PMU está trabajando. Entonces es otro el problema. Si yo veo que tengo voltajes, entonces el problema no es del PMU. Hace unos días subimos un video, ahí estoy prendiendo el teléfono. Hace unos días subimos un video en donde un iPhone no daba señal, pero nosotros vimos de que el PMU estaba tratando de funcionar y por eso no tocamos lo que era el PMU y dejamos de cometer errores. Entonces vamos a medir por acá, vamos a ver de qué, vamos a poner esto en voltios. Vamos a ver de qué. Acá tenemos voltaje. Acá tenemos voltaje. Solo estoy tocando al azar hoy. Acá tal vez ahí tenemos voltaje. Creo que por acá tiene que haber otro voltaje también. Ahí tenemos voltaje también. Entonces, si nos damos cuenta, los voltajes sí están. Entonces no tenemos por qué estar tocando el PMU. Esta falla, como les digo, es una falla en donde algunas veces da IMEI, algunas veces no da IMEI. Pero si yo tengo los voltajes, yo dejo tranquilito al PMU, yo no me voy a ir a tocar. ¿Para qué me sirve a mí medir antes de bajar? Cuando yo mido algo antes de bajar, entonces yo sé que ya hay voltajes. ¿Qué tal si lo monto y después no hay voltajes? ¿De quién es mi culpa? ¿Mía o del PMU? Es mía, porque yo dejé mal montado el baseband y ahora tal vez está haciendo un corto que me está apagando al PMU, me lo apagó y ahora no genera voltajes. Pero ¿qué sucede cuando bajan un circuito sin medir? Cuando bajan un circuito sin medir, lo que hacen es de que, por ejemplo, un ejemplo, yo no hubiera medido y lo monto y después me da por medir, no hay voltajes, ahora voy a ir al PMU. Bajo el PMU, lo monto, no hay voltajes. Ahora voy a bajar un PA porque me dijeron que también los PA dan esa falla de señal. No, señores, primero medimos, hay voltajes, monto, desaparecen los voltajes, la culpa es mía. Yo dejé mal puesto el circuito, yo no me voy a ir a tocar a otro desgraciado sin antes asegurarme que lo haya montado bien. Y es ahí donde entra la técnica del rebalín. Si ustedes tienen una buena técnica del rebalín, se van a asegurar que cuando monten el circuito, entonces lo estén montando bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar acá al microscopio y vamos a quitar, ya que vimos que tenemos voltaje, lo vamos a quitar. ¿Cómo quito yo siempre lo que es un baseband? Siempre lo quito con la gravedad. Yo lo que hago es que detengo ahí y levanto un poquito así y empiezo a calentar. Empiezo a calentar a una distancia bien pegado acá. Empiezo a calentar y cae cuando está listo, ¿ok? Entonces aplicamos un poco de flux. Ahora voy a calentar y siempre, como les digo, con la técnica de gravedad. Ahí cayó, como se dieron cuenta, y ahora yo en lo personal aprovecho que el motherboard está caliente. Vamos a pasar al microscopio. Aprovecho que el motherboard está caliente y lo que hago es aprovechar, agarrar mi cautín y vamos a
limpiar de una vez. Solo vamos a esperar que este cautín llegue a su temperatura. Ahí llegó. Y entonces yo empiezo a limpiar, aprovechándome que mi motherboard está caliente todavía. Entonces ya quitamos ya quitamos el baseband, ya le pusimos la máscara ultravioleta. Ahorita lo vamos a poner en una luz para que esto termine de secar. Ahora vamos a hacer el revaling. Un par de consejos y un par de tips que les doy. Cuando estamos ocupando los stencil baratos, esos que les digo que vamos a estar ocupando el día de hoy, que viene siendo este de acá, ¿ok? Cuando estamos ocupando este tipo de stencil, vamos a empezar con un par de tips, ¿ok? Primer tip, mantener sus stencil siempre limpios. Siempre después de cada reparación, este stencil está un poquito cochino, lo vamos a limpiar. Para limpiarlo, basta con poner un poquito de calor. Ponemos un poquito de calor aquí, así, el stencil, y luego le pegan o le pegan así un poquito. Tengan mucho cuidado porque esto háganlo con sus stencil de uso diario, pero si tienen stencil, por ejemplo, de CPU y eso, no lo hagan así porque si se terminan doblando un poquito, ¿ok? Entonces, sus stencil siempre limpios. Ok, una vez tengan limpios sus stencil, acuérdense que lo tienen que tener bien limpio porque un pequeño filamento del trapo o del cepillo, lo que sea, les puede perjudicar mucho en el revaling. Entonces, stencil limpio. Número 2, muchos han tenido el problema que cuando están soldando y empiezan a soldar, el stencil se les hace así, ¿verdad? Así. Entonces, ¿qué pasa? El stencil, el metal con el que está hecho es de muy mala calidad, por lo que no disipa muy bien el calor. ¿Cómo vamos a hacer para que no suceda esto que se doble el stencil así? Cuando estoy haciendo un chip pequeño no hay problema porque la temperatura que le tengo que aplicar no es mucha. Pero cuando voy a ocupar un revaling, por ejemplo este que vamos a hacer, cuando voy a ocupar un revaling así como este que vamos a hacer ahorita, siempre yo coloco lo que es un trapo así. Coloco un trapo, arriba del trapo coloco una servilleta, luego coloco el circuito y luego coloco el stencil, ¿ok? Y así, de esa manera, yo me evito que mi stencil se doble. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer dos pasos. Primero limpieza y luego vamos a aplicar pasta. ¿Qué pasta vamos a ocupar? 183 para esta reparación, ¿ok? Entonces, vamos a pasar primero a lo que es la limpieza. La limpieza de estos chips grandes tiene que ser muy buena. Vamos a pasar al microscopio. Tenemos acá, vamos a aplicar un poquito de flux y luego con una malla Una vez hecho esto, vamos a buscar la mejor manera para ponerlo lo mejor centrado que podamos. Asegurémonos de que esté totalmente limpio nuestro circuito, ¿ven? Totalmente limpio es limpio, sin ningún residuo de pelusa ni nada de eso. Luego vamos a traer nuestro stencil. Como les dije, este es un stencil económico, no es un stencil caro, no es un stencil. Y como recomendación personal, por favor, si pueden comprar stencil que sean de esferas, de que los agujeros sean cuadrados, muchísimo mejor. Ahora hay varias opciones en el mercado de stencil económicos que los agujeros, son cuadrados. Eso facilita mucho más el revaling. Entonces vamos a pasar al microscopio. En cuenta, este stencil tiene las esferas redondas, lo que complica un poquito más las cosas. Y aquí vamos a fijarnos en varias cosas. Vamos a pasar a esta cámara y si se dan cuenta, yo estoy presionando con mis dedos hacia abajo, ¿ok? Estoy presionando con los dedos hacia abajo. Antes de empezar ahí, tenemos que tener ya nuestra espátula con un poco de
con un poco de estaño. Entonces centramos bien y ponemos nuestros dedos hacia abajo, haciendo presión hacia abajo. Ahora pasamos al microscopio. Miren la presión que estoy haciendo. Yo estoy presionando con mis dos dedos hacia abajo. Ahora pasamos al microscopio. Lo tratamos de centrar bien centrado, por favor. Ahí está centrado. Vamos a aclarar. Ok, y vamos a aplicar con la espátula un poquito de estaño y luego limpiamos a manera que no quede ningún residuo entre medio, ¿ok? Una vez hecho eso, miren yo cómo manejo mis manos. Yo sigo presionando, paso al microscopio mi vista, pero yo pongo una pinza para hacer presión, suelto, sigo presionando, ahora agarro la pistola, paso al microscopio y caliento. Ok, ahí calenté. Y me espero un ratito que eso se enfríe, que se seque y ya puedo quitar. Ahora espero un ratito que eso se seque y ya puedo quitar yo las pinzas. Entonces aquí va un tip muy importante. Cuando hagamos esto, por favor, tenemos que hacer una segunda mano. Ahí todas las esferas no están todas a un mismo tamaño. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro bisturí. Y vamos a cortar de esta manera. Cortamos de esa manera y ahora sí vamos a aplicar una segunda capa. Y ahora volvemos a calentar. Ahora vamos a aprovechar, espérense un par de segundos y vamos a aprovechar que el stencil está un poquito caliente para retirar nuestro circuito y que no nos cueste. Una vez haya salido el circuito, lo que vamos a hacer es hacer una segunda mano y ahí está. Vamos a retirar lo que es esto, lo vamos a poner aquí a la par y vamos a observar nuestro rebalín a ver qué tal quedó. Y si se dan cuenta es un rebalín bastante bueno, bastante bueno. Ahí está, ok, entonces ahí ya lo tenemos listo. Entonces, a la primera, ¿ocupé un stencil caro? No, ocupé un stencil de 50 centavos de dólar. Entonces, pero todo hay que hacerlo despacito. Lo he hecho muchísimas veces, entonces no me dificulta. De esa manera hago todititos mis circuitos y de esa manera he perfeccionado lo que es el rebalín. Ahora otra cosa, muchos acá lo limpian con alcohol. Yo lo he hecho algunas veces, pero yo prefiero dejarlo así. Yo me aseguro, como están viendo ahorita en el microscopio, yo me aseguro que no haya nada entre medio, que no haya pelusa, que no haya nada. Así como esta pelusa yo la quito de acá para que no me vaya a hacer un desastre después. Pero yo no limpio con alcohol, yo así lo dejo y así como está, así lo vamos a montar. Entonces, esto es mi técnica de rebalín. Esto es a lo que yo le llamo un rebalín perfecto. Ahí salió perfecto. Ahora viene lo más difícil, que para todos se nos complica, es montarlo y que quede funcionando al 100. Vamos a hacer eso, vamos a prender el teléfono y vamos a terminar ya con este video. Entonces sigamos. Ya tenemos nuestro baseband ahí. Ahora vamos a agarrar nuestra placa. Vamos a traer nuestra placa para acá con nuestro circuito. Y lo vamos a soldar.
Ok, jóvenes, entonces si se dieron cuenta, un rebalín perfecto, una reparación perfecta. Entonces, como les dije anteriormente, al principio de esta gran introducción del video lo hago ver fácil, sí, es bastante fácil, pero son días y días de estar practicando y eso es lo que quiero incentivar con ustedes. Practiquemos todos los días, estudiemos todos los días y entre más practiquemos y entre más estudiemos, vamos a ser cada día mejor. Un saludo a todos, muchísimas gracias, espero este video les sirva a ustedes de algo, espero puedan mejorar sus técnicas de rebaling. En todas las redes me encuentran como Edgar Yo Reparo, etiquétenme siempre que hagan un rebaling perfecto, etiquétenme para estarlos saludando. Un abrazo a todos, cuídense mucho y ahorita solo nos vamos a poner a armar este teléfono, entregarlo y listo. Un abrazo a todos, nos vemos pronto, bye.